La Asamblea Nacional de nuestra asociación se concentró en revisar la construcción de buenas prácticas laborales y de los procesos de carrera al interior de nuestra institución, y en ese marco nos pareció indispensable el visualizar cómo se estaba desarrollando este proceso a nivel del conjunto del Estado. Es por eso que la invitación a Pedro Guerra, subdirector de Desarrollo y Gestión de las Personas de Servicio Civil, fue uno de los componentes que definimos era central para dar una comprensión plena de la implementación del instructivo presidencial de buenas prácticas laborales, pero además para dar cuenta de las nuevas facultades rectoras del servicio civil que han entrado en vigencia y que van a implicar un cambio sustantivo en la regulación del empleo público. Los invitamos a ver esta presentación de Pedro Guerra porque contiene los elementos centrales para comprender lo realizado, pero también cómo se proyecta estas capacidades de servicio civil y su impacto en el empleo de los trabajadores públicos, tanto a nivel general como en lo cotidiano. Pero cuando uno habla del instructivo presidencial sobre buenas prácticas laborales, es bueno entender cuáles son los resultados que nos amparan y que de alguna manera nos dicen, mire, a propósito del trabajo que se viene haciendo, nosotros entonces somos capaces de asumir un rol lector distinto. Yo estoy seguro que con el trabajo que hemos hecho en el instructivo presidencial en todas las instituciones públicas, no solo con las comunidades y con el rol de las jefaturas de personas, sino con mucha colaboración en varios casos, y entiendo que este es uno de ellos, con las contrapartes de las asociaciones de funcionarios. Estoy seguro que si no hubiéramos tenido este resultado no habríamos tenido con tanta claridad la facultad de rol de rectoría que hoy día estamos teniendo a propósito de la ley 20.955. O sea, por eso es muy importante capitalizar y poder de alguna manera atesorar los resultados de este instructivo y atesorar no solo los resultados, sino la forma de trabajo que hemos instalado en las instituciones de poder permanecer y mantenerlas en el tiempo. Si uno revisa exactamente cuáles han sido los avances, básicamente lo que hicimos desde el 2015 en adelante tiene que ver con, primero, lanzar un cohete. Primero, un instructivo presidencial que envía la presidenta el 26 de enero del 2015, pero en la práctica lo que hicimos nosotros, y este es un aprendizaje que tuvimos de algunos instructivos anteriores, instructivos presidenciales, principalmente el Código de Buenas Prácticas Laborales que tuvimos. Entonces lo que la presidenta mandataba en amplio sentido respecto a determinados principios en el instructivo presidencial, nosotros los aterrizamos muy concretamente de manera que tuviéramos todos la misma forma de entender lo que estábamos trabajando con el instructivo en los servicios públicos. Y eso le llamamos instrucciones operacionales, que fueron enviadas a todos los servicios públicos y desde los cuales se trabajó lo que está ahí, la agenda sectorial por ministerio y servicios públicos, y los planes trienales de trabajo que se están trabajando ya desde el 2015 en adelante, desde junio del 2015, en todos los servicios públicos. O sea, si uno hiciera el recuento, en realidad estamos hablando de menos de 3 años en estos avances, que son los resultados que les voy a presentar ahora. Porque estamos hablando de junio del 2015 a octubre del 2017, 2 años, 4 meses. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Nosotros lo que definimos fue un montón de, y una serie de, llámenle productos, pero una de las necesidades que teníamos y que nosotros en el 2013 medimos desde el servicio civil con todos los servicios públicos fue, mire, detengámonos y saquemos una foto respecto al estado de avance en distintas materias de gestión de personas en las instituciones. Y cuando sacamos esa foto dijimos, mire, hay una disparidad enorme. Hay servicios que no tienen absolutamente nada escrito en materia de, por ejemplo, procedimientos de reclutamiento y selección. En muchas instituciones estaba la práctica de cómo reclutar y seleccionar a la gente, pero nadie conocía esos criterios y no estaban por escrito. Entonces lo primero que dijimos fue, mire, emparejemos y empecemos a definir determinados procedimientos que son claves para hacer de la gestión de personas algo más transparente para los propios funcionarios, para que se entienda y también para que sean predecibles esos criterios y esas decisiones. Que cuando uno está en una institución quede claro por qué razón se están tomando las decisiones. Me pueden gustar o no, podremos discutir cuáles son los criterios, pero al menos que estén visibles y que estén al frente y transparentemente formalizados frente a todos los funcionarios. Y entonces empezamos a ver determinados procedimientos. Y esos procedimientos a la fecha, si ven ahí la gráfica, voy a mostrarles estos gráficos, pero voy a ir rápido en eso, pero el 2015 a fines de año pedimos reclutamiento y selección, es decir, con qué criterios y de qué definiciones en todas las instituciones públicas se iba a reclutar y seleccionar a las personas que entraban a esa institución.
nosotros hicimos un apoyo importante respecto a determinadas definiciones del servicio civil, es decir, no es que un servicio tenga una definición de reclutamiento y selección y otro tenga otra, que fue la experiencia que aprendimos del Código de Buenas Prácticas Laborales, sino que además apoyamos en determinados lineamientos técnicos para poder entender todos lo mismo. Entonces, frente a ese escenario tenemos un avance de un reclutamiento y selección a la fecha. Lo que está en azul es lo que se llegó al 2015. Como nosotros somos catetes, seguimos molestando y exigiendo los servicios públicos de manera que el año 2016 se pusieran al día. Hoy día tenemos un 97% de servicios que hoy día cuentan formalmente con un procedimiento de reclutamiento y selección. Tenemos 96, casi 97% de servicios, estamos hablando de un total de 251 servicios a nivel nacional que cumplen con un procedimiento de egreso. Este es un procedimiento que no existía en la administración en la mayoría de los casos, no estaba por escrito ante la eventualidad de que por distintas razones, desde las personas que se jubilan, desde las personas que deciden irse por su cuenta, las personas que por alguna razón determinada y fundada no se les renueva la contrata, por varias de esas razones. Lo que no existía nunca era algo por escrito que dijéramos lo que no vamos a descuidar es la dignidad de las personas. Y nos pasaba a veces reportes de las instituciones y de ustedes mismos que nos decían, oiga, despidieron a un funcionario y volvió a la oficina y ya no tenía cuenta de correo electrónico, o en realidad no le reportó su jefe directamente, sino que le llegó una notificación por escrito, o se lo mandaron a decir con no sé quién. Entonces, todo ese tipo de malas prácticas que ya estaban instaladas las empezamos a regular a través de algunos procedimientos que dijeran cómo desde la dignidad de las personas logramos que la gente que por años ha entregado un aporte a una institución se vaya en condiciones de dignidad, independiente de las razones cuales sean. Y denuncias en procedimiento de denuncia y sanción al maltrato y al acoso laboral y sexual, donde teníamos un buen avance. Probablemente les voy a mostrar después las cifras al inicio, pero un buen avance ya desde el periodo del Código de Buenas Prácticas Laborales, y que hoy día alcanzamos un 98% de servicios públicos de los 251 que cuentan con ese procedimiento. Eso es lo que se pidió a finales del 2015 por el instructivo presidencial. Si vamos al 2016, pedimos un par de cosas más que, como ven, no son pocas, que tienen que ver primero con un procedimiento de inducción. Cuando llega y entra la gente, quien le dice lo que tiene que hacer, quien le enseña en su puesto de trabajo, quien le habla de los desafíos de la institución, de la cultura organizacional. ¿Cómo logramos que eso sea formal, un procedimiento, y que no sea que un día llega y no sabe, nadie le cuenta nada, nadie le dice nada, qué es lo que tiene que hacer, y finalmente los compañeros somos quienes tenemos que ayudar en ese proceso? Entonces pedimos un procedimiento de inducción, de movilidad, y movilidad específicamente en las contratas. La movilidad en la planta, ustedes saben que está bastante regulada por la norma, pero con la contrata nos pasaba que a veces teníamos situaciones, el compañero que de al lado que le aumentaron el grado y no sabemos por qué razón, o con qué criterio, o con qué definición, o a lo mejor se generó una vacante y se nombró a una persona en calidad de contrata en esa vacante, tampoco sabemos por qué razón. Y todo ese tipo de decisiones que ocurren en las instituciones las empezamos a regular a través del procedimiento. Y les pedimos a los servicios entonces que establecieran y definieran cuáles iban a ser esos criterios con orientaciones nuestras. Procedimientos de conciliación de vida laboral, personal y familiar, procedimientos de gestión del desempeño con foco en la retroalimentación. Aquí no estamos inventando un nuevo sistema de calificaciones, pero sí estamos diciendo, mire, de ahora en adelante usted preocúpese de la retroalimentación antes de llegar al final, después de un año, un periodo, una conversación que en realidad no tiene ningún sentido, si es que durante el proceso usted no ha ido retroalimentando al funcionario. Entonces también pedimos eso. Las propuestas de modificación de reglamentos especiales de calificaciones en aquellos servicios que los tenían, que nunca habían hecho un reglamento especial de calificaciones, o aquellos otros que definitivamente se habían quedado muy atrás en determinadas definiciones. En este caso, el caso de ustedes, no exigimos y no enviaron en este proceso un reglamento especial de calificaciones precisamente porque hace poco ya habían tenido uno renovado, y está el compromiso también de trabajar con ustedes en un próximo. Y la política de desarrollo de personas como el gran hito. Si alguien fuera teórico y dijera, oiga, pero ¿cómo se le ocurre primero pedir procedimiento y después política? Lo cual desde el punto teórico podría ser un error. Lo que estábamos tratando es que aquellas cosas que ocurren en las instituciones se pusieran formalmente por escrito y se transparentaran. Por tanto, no había mucho más distinto en materia de procedimiento. Y que todo eso, una vez que ocurriera en la práctica, que los funcionarios lo estuvieran viendo y lo tuvieran a la vista, pudiéramos entonces coronarlo con una declaración de políticas de desarrollo de personas, y esa fue la lógica con que trabajamos. Vamos a los resultados. Voy a ir rápido en esta parte, hay alta información, se las puedo dejar,
pero me interesa que nos centremos en la conversación de las normas y la rectoría. Afortunadamente tenemos muy buenos resultados en marzo del 2016. Si se fijan, tenemos un 98% de servicios públicos que hoy día tienen un procedimiento de inducción, tenemos 98% de servicios públicos que tienen un procedimiento que define prácticas o el resguardo de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Tenemos un 96% de cumplimiento de servicios que por fin tienen una política de gestión de personas más o menos común, homóloga y con determinados contenidos que nosotros hemos definido como servicio civil. Tenemos un 63% en reglamento especial de calificaciones. Esa es en verdad quizás es el avance más bajo que tenemos, que no es bajo, es un 63% igual, pero claramente tiene que ver con la complejidad del tema. Cuando uno se sienta a trabajar un reglamento especial de calificaciones, definitivamente moviliza muchas cosas. Y lo que hemos nosotros instruido y que hemos sugerido es que además esto sea conversado y bastante conversado con ustedes como contraparte y asociaciones de funcionarios. Uno no puede intervenir en un proceso que es tan sensible como la gestión del desempeño sin involucrar a los funcionarios. Y por eso requiere más tiempo, requiere más estados de ánimo y requiere también más complejidad técnica. Probablemente varios de estos avances ya van a ir regularizándose durante el año 2017. Tenemos un 97% de avance en general en los planes trienales de todos los servicios públicos, un 89% en el procedimiento de movilidad y en desempeño un 90%. O sea, son cifras bastante alentadoras para nosotros, por lo menos en esa parte. De donde veníamos en algunas cifras que son importantes que ustedes tengan a la vista. El barómetro del 2013 hizo la siguiente pregunta a 171 servicios públicos. En el año 2013 preguntamos, diga usted cuál de las tres políticas que usted estamos mencionando tiene establecidas formalmente. Y en el año 2013 teníamos solo 36 servicios que decían tener alguna o si no las tres de las siguientes políticas: desempeño, capacitación y reclutamiento. Solo 36 servicios tenían alguna política definida en alguna de estas materias. El año 2015, en junio, cuando partimos con el instructivo presidencial y empezamos a pedir los planes trienales, teníamos 61 servicios que ya tenían una política declarada de gestión de personas. Hoy día a la fecha tenemos 242 servicios que declaran y definen una política de gestión de personas con dos condiciones. La primera, que fue y se abrió un espacio participativo con las asociaciones de funcionarios, eso lo instruía el instructivo presidencial y también nosotros en nuestras instrucciones operacionales, y en una segunda instancia, que son contenidos bastante transversales y homólogos, porque nosotros ahí fuimos bien cautelosos de definir en qué iba a consistir una política, con qué contenido, con qué estructura y con qué grado de profundidad. Entonces no era una política que pudiéramos así hacer un saludo a la bandera, sino que tenía determinados contenidos bien específicos, entre ellos el tema de relaciones laborales y otros, dentro de la política de gestión de personas. Pasamos de 61 a 242 servicios en 2 años, 4 meses. No está mal. Sigamos. Si se fijan ahí hay como unas casitas que hablan de los periodos, pero si uno se sentara a junio del 2015, en que partió el instructivo, en estas distintas materias hemos avanzado. En procedimientos de egreso, cuando partimos con el instructivo en junio del 2015, teníamos 21 servicios que algo declaraban en esa materia. Y hoy día tenemos 242 servicios que son el 96% del total de los 251. En reclutamiento y selección teníamos más avance, 80 servicios contaban con algo referido a reclutamiento y selección, hoy día tenemos 245. En prevención y maltrato, acoso laboral y sexual teníamos 100 servicios, era el mayor avance que teníamos a la fecha, probablemente por la incidencia del Código de Buenas Prácticas Laborales, y a la fecha tenemos 246. Y en inducción, de 90 servicios públicos que contaban con procedimientos de inducción en el 2015, en junio, pasamos a 247, y conciliación de vida laboral, personal y familiar, de 7 servicios, que era lo más bajo que teníamos en estos antecedentes que recogimos, pasamos a 246 servicios. O sea, en 2 años, 4 meses se ha avanzado bastante. El primer año que nos pasó, y muchos de ustedes probablemente hayan sido también partícipes de esa idea, cuando empezamos a trabajar esto dijeron, ya, pero esta es la política declarada, pues si esto está por escrito, pero estas cosas no ocurren. Lo primero, esto es cumplimiento formal, esto es para hacer un checklist y que el servicio civil se quede tranquilo que les están mandando información, pero esto no ocurre en la práctica. Entonces, en el caso de la política, hicimos dos mediciones más que les voy a mostrar más adelante, pero básicamente en estos procedimientos que se me habían quedado en el tintero,
En el caso de reglamentos especiales de calificaciones, donde ustedes, como les digo, tienen esa situación particular, de 84 servicios que en 2015 contaban con un reglamento especial de calificaciones, pasamos a 138. Si bien el 63% es el porcentaje más bajo de avance que hemos tenido en este proceso, es un número significativo. Es importante que 138 servicios hoy día hayan definido ya no evaluarse más por puntualidad y asistencia, como finalmente termina ocurriendo con el Reglamento General de Calificaciones. En desempeño tenemos un 90%, y en movilidad un 89%. Ahí no teníamos datos al inicio del proceso porque son procedimientos nuevos, particularmente el procedimiento de desempeño con foco en retroalimentación y las declaraciones respecto a movilidad. En un avance general, ya les dije, los planes trienales que se enviaron en junio al Servicio Civil, de todos los servicios, los 251, hoy día cuentan con un avance de un 92% de cumplimiento, porque también hemos sido rigurosos en hacerle seguimiento y en caso que hay modificaciones los actualizamos. Vamos a lo que les contaba, porque cuando dijimos esto dijimos, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con las políticas? Porque las políticas también la gente puede mandar lo que quiera. Y nos pueden decir que participaron y que se juntaron con la asociación de funcionarios y no tenemos ninguna certeza. Ahí hicimos dos mediciones. Evaluamos la calidad de las políticas de gestión de personas de los 242 servicios que la enviaron. Evaluamos todas las políticas. Nos pasamos todo un verano entretenido, este verano, evaluando las políticas. Y en una segunda instancia lo que hicimos fue, mire, si usted, o si la condición del instructivo decía las políticas deben ser construidas de manera, al menos con algún espacio de participación mínimo con las acciones de funcionarios, evaluemos eso y vidámoslo. Entonces mandamos una encuesta, que a lo mejor a algunos de ustedes les llegó y la contestaron, pero que básicamente lo que consultaba era, primero, a los jefes de personas, algunas preguntas tales como generó o no generó instancias de participación, cuáles fueron estas, con qué mecanismos específicamente y cómo se produjo ese proceso de participación en la elaboración de la política. Y exactamente la misma encuesta se la enviamos a dirigentes de asociaciones de funcionarios de los servicios públicos. Tuvimos cerca de 109 respuestas de dirigentes, un poquito más de jefes de personas. Y tuvimos la prevención que el dirigente no se la enviara al jefe de personas. No es que desconfiemos de nuestros jefes de personas, pero para hacer el proceso más limpio, lo que hicimos es que cada uno nos enviara por separado y directamente al Servicio Civil la respuesta. En términos de calidad, de las políticas, lo primero que hicimos fue una revisión más formal de si habían cumplido o no con los lineamientos del Servicio Civil. En promedio hay un 80% de políticas que sí cumplen con las cosas que pedimos, contenidos, estructura, algunas directrices específicas. Les dimos una larga lista de los capítulos que tenía que tener una política de gestión de personas en varias materias, que no quedara nada fuera. Y eso en un 80% se cumplió. Y una segunda instancia lo que hicimos fue hablar de la calidad. Ahí tenemos un desafío pendiente, pero al menos si se fijan en la gráfica, si no lo ven yo se los leo, pero tenemos un 35% de servicios que podemos decir que están absolutamente ok por parte del Servicio Civil, es decir, que cumplen con el estándar del Servicio Civil y que están en el segmento de lo esperado. Cuando uno habla de esperado pareciera que no fuera tan bueno, pero en verdad la exigencia era bien alta. Lo pusimos esperado, pero en realidad es que tiene un muy buen nivel en política. En parcial, es que parcialmente cumple con lo que hemos pedido como Servicio Civil. Hay un 56% que es el desafío mayor. No estamos diciendo que sean malas, pero que hay que ajustar y hay que mejorar algunas cosas en materia de calidad, y lo estamos haciendo en este proceso. Y sí es preocupante un 8%, que son 12 servicios que tienen una calidad insuficiente y que ya cariñosamente les avisamos que tienen que mejorar su calidad en política de gestión de personas. En participación, ¿qué fue lo primero que salió como información y es relevante que ustedes lo conozcan? Cuando hicimos este proceso, créanme que a Andrés, que lo presentaron a Andrés, sí. Don Andrés, ustedes seguramente lo han visto o lo han conocido, pero don Andrés tiene la bonita misión de trabajar mucho con dirigentes de asociaciones de funcionarios de parte del Servicio Civil y en materias de relaciones laborales. Y cuando uno lo invitaba a las instituciones a hablar de estas cosas, créanme que la primera reacción en varios de los servicios y de los mismos jefes de servicio, a mí me tocó ir a explicar algunas cosas que estaban preocupados, era cómo íbamos a abrir un espacio de participación. ¿Cómo? Como si esto fuera algo tan complejo.
como si fuera tan amenazante, y como si yo iba a perder las facultades de que la autoridad me otorga, decían. ¿Han visto que siempre se sacan el pillo con eso de que las facultades y el principio de jerarquía y otras cosas? Y dijimos, bueno, si usted esto es un aprendizaje además del instructivo presidencial del 2013, no sé si se acuerdan, pero a fines de la administración anterior, del 2013, en el gobierno anterior se envió un instructivo para trabajar sobre política de gestión de personas, con el pequeño detalle que se envió en octubre, noviembre del año 2013. En diciembre nos fuimos de vacaciones, en 2014, en marzo, cambió el gobierno. Entonces, el espacio de participación que se generó probablemente fue nulo. A lo mejor fueron buenas propuestas desde el punto de vista técnico de las áreas de personas, aquellos que alcanzaron a hacerlo. Entonces, recogiendo ese aprendizaje, nosotros dimos 1 año y medio de trabajo para que ocurriera un espacio de participación mayor. Lo que dicen los resultados de lo que evaluamos y lo que medimos fue, primero, si ustedes se fijan, hay bastantes instancias de participación que no son amenazantes, que existen en los servicios públicos, que no es algo terrible que está ocurriendo, sino que están operando en la práctica constantemente. Y lo que tenemos que hacer es como visibilizarlas y respetarlas formalmente en esos espacios. Ustedes aquí tienen sus agendas de trabajo con las contrapartes de gestión de personas. Entiendo que tienen un trabajo y mesas permanentes en varios de estos aspectos. Entonces, no debería ser una problemática en este servicio, pero en muchos casos empezamos a propósito de la consulta, a identificar varias de estas instancias. Talleres, instancias de capacitación, jornadas de trabajo, procesos de consulta, reuniones permanentes, comisiones técnicas, instancias regionales, mesas de trabajo generales y específicas, que es lo que más existe hasta la fecha. Un 22% de personas responden o el 22% de las formas de participación se concentran en las mesas de trabajo generales y específicas, una agenda de trabajo anual, seminarios regionales en menor escala y asambleas nacionales también. O sea, las instancias de participación existen y hay que cuidarlas, primero. Y segundo, hay casi absoluta coincidencia entre las respuestas de jefes de personas y de dirigentes. Hicimos 2 preguntas con su qué, y a ambos les preguntamos cuáles han sido los facilitadores de este proceso de participación y cuáles han sido los obstaculizadores. Y ahí están las respuestas en azul oscuro, los jefes de personas, y en celeste las acciones de funcionarios. En cuanto a facilitadores, el apoyo, responden ambos con la misma importancia. Las buenas relaciones, dicen los jefes de personas y las asociaciones, o sea, también hay coincidencia en las 2 primeras mayoría de respuestas. La claridad, dicen los jefes de personas, y la comunicación por otra parte. El compromiso y los conocimientos en gestión de personas, dicen ustedes como asociación de funcionarios. La comunicación por parte de los jefes de personas y la coordinación por parte de la asociación de funcionarios. O sea, si se fijan, tampoco hay tanta diferencia ni algo tan abismante. Nos habían puesto también a nosotros, pero como servicio civil, pero como somos humildes, no salimos, para no ser autorreferentes. Cuando hablan de obstaculizadores, y ojo con esto, ahí también hay información interesante. En azul, los jefes de personas; en rojo, las asociaciones de funcionarios. La carga de trabajo, dicen los jefes de personas, y ustedes dicen lo mismo, la carga de trabajo. Entonces algo pasa que o no estamos priorizando o no estamos generando el espacio necesario que requiere, o a lo mejor tenemos que formalizar instancias mejor de trabajo a través de una agenda más formal y permanente. El clima organizacional, dicen los jefes de personas; la comunicación, dicen ustedes; la comunicación, los jefes de personas; y los conflictos y tensiones, también los dicen ustedes más abajo. Conocimiento en gestión de personas, dicen ustedes, que les falta o que podría tener mayor información, y eso es algo que después vamos a comentar, y que Andrés particularmente se encarga de generar ciertos programas de formación para dirigentes, que hasta ahora lo estamos haciendo a pedido, pero aprovecho de pasarles el dato, presidente, además si es que hay algún interés desde este servicio, pero nos ha ido bastante bien en esa iniciativa, que todavía es bien específica. Desconocimiento de gestión de personas, también lo dicen los jefes de personas, y las acciones de funcionarios dicen la cultura de la institución. Eso como proceso de participación del instructivo.